Muy buenas noches, profesor y compañeros. Nuestro grupo le estaremos presentando el módulo 3 titulado Manifestaciones del folclore panameño. Mi nombre es Sasha Rivera y en esta ocasión voy a hablar sobre las regiones folclóricas de Panamá. Este tema es muy importante porque nos permite conocer cómo se divide culturalmente nuestro hermoso país y cómo cada región tiene sus propias tradiciones, costumbres y formas de expresión. Panamá está dividido en varias regiones folclóricas y cada una se caracteriza por tener manifestaciones culturales propias que reflejan la historia y la identidad de sus habitantes. En primer lugar, tenemos la región de Azuero, que comprende provincias como Los Santos y Herrera. Esta región es considerada la cuna del folclore panameño. Aquí destacan danzas como el tamborito, el uso de la pollera y festividades tradicionales muy representativas. Otra región importante es la región central, que incluye provincias como Coclé y Veraguas. En esta zona también se desarrollan muchas expresiones culturales como la música típica, la cumbia y diversas celebraciones populares. Es una región donde se mezclan tradiciones indígenas y españolas. También tenemos la región oriental, que abarca áreas como Colón y Darién. En esta región se observa una fuerte influencia afrodescendiente, especialmente en la música, los bailes y las festividades. Un ejemplo importante son las danzas congos, que representan la historia y resistencia cultural. Finalmente están las regiones indígenas, como la comarca Gunayala, Nove Buglé y Emberá, como el uso de vestimentas tradicionales, la elaboración de artesanía como las molas y sus propias lenguas. Son fundamentales para la identidad cultural del país. En conclusión, las regiones folclóricas de Panamá reflejan la diversidad cultural de nuestro país. Cada una aporta elementos únicos que enriquecen nuestra identidad como panameños. Es importante conocerlas, muchachos, y valorarlas, ya que forman parte de nuestras raíces y tradiciones. Muchas gracias. Panamá no es solo un puente de tierras, es un puente de cultura. Buenas noches, profesor y queridos compañeros. Esta noche, mi persona, Catherine Meneses, le va a hablar sobre los grupos humanos y sus aportes culturales. Cuando hablamos de folclore panameño, hablamos de una mezcla viva de tradiciones heredadas de distintos grupos humanos que han dejado huellas en nuestra música, gastronomía, danza, artesanía y forma de vida. Hoy conoceremos cómo estas diversas culturas construyen nuestra identidad nacional. Debido a nuestra posición geográfica como puente entre continentes, ha sido desde tiempos antiguos un punto de encuentro de diversas culturas. Esta mezcla ha dado origen a una identidad nacional rica y diversa que refleja su folclore. Los pueblos indígenas, habitantes originarios. Ante la llegada de los europeos en el siglo XVI, el territorio panameño estaba habitado por diversos pueblos indígenas que vivían de la agricultura, la pesca y el comercio. Con la llegada de los españoles, muchos pueblos fueron desplazados o afectados, pero varios lograron perseverar su identidad cultural hasta la actualidad. Sus aportes culturales fue la conservación de tradiciones ancestrales, danzas y ceremonias espirituales, artesanías como mola, tallados en madera, lenguas propias que aún se mantienen. Afrodescendientes. Su presencia en Panamá tiene dos etapas importantes. Durante la colonia, los africanos fueron traídos como esclavos para trabajar en minas y construcción. En el siglo XIX y a principios del siglo XX llegaron afroantillanos, principalmente de Jamaica y Barbados, para trabajar en el ferrocarril y la construcción del Canal de Panamá. Sus aportes culturales, ritmos como el congo, calixto y parte del tamborito, bailes tradicionales en fuertes cargas históricas, gastronomía caribeña, el uso del coco y especies y tradiciones orales y celebraciones. Los mestizos surgen de la mezcla entre indígenas y españoles desde la época colonial.
A lo largo de los siglos, esta mezcla dio origen a la mayoría de la población panameña, especialmente en áreas rurales. Sus aportes culturales fue el desarrollo del folclore nacional, vestimenta típica como la pollera, música típica y danzas campesinas. Los españoles en época colonial. Panamá fue clave como ruta de tránsito de riquezas entre América y Europa, lo que influyó en su desarrollo cultural y social. Los asiáticos, principalmente chinos, muchos inmigrantes chinos llegaron para trabajar en la construcción del ferrocarril y luego se establecieron como comerciantes. El folclore de Panamá es el resultado de la mezcla de todos estos grupos. Las danzas, la música, la vestimenta y las tradiciones reflejan esta diversidad cultural, mostrando su identidad única. Ahora los dejo con mis compañeros. Bueno, dentro del folclore panameño a mí me tocó hablar sobre los mitos, los cuentos y las leyendas. Y algo interesante es que muchas veces nosotros escuchamos estos términos, pero no siempre sabemos diferenciarlos bien. Por ejemplo, los mitos son historias que nacen para explicar cosas que antes la gente no entendía, como lo que son los fenómenos naturales o creencias. O sea, no solamente eran cuentos por contar, sino que tenían un significado más profundo. En cambio, los cuentos son más sencillos, son historias que pueden ser reales o pueden ser inventadas, pero casi siempre dejan una enseñanza. Son los que normalmente escuchamos de niños como una moraleja. Y las leyendas, ahí es donde se pone interesante, porque mezclan cosas reales con lo fantástico. Entonces uno queda como dudando, ¿esto pasó o no pasó? Y algo importante es que estas historias no son solo para asustarnos o entretenernos. En realidad reflejan la forma de pensar de la gente en ese momento. Por ejemplo, muchas leyendas surgen para corregir comportamientos como advertencias, especialmente en las zonas rurales. La Tulivieja, que está relacionada con el abandono y el castigo, o el chivato, que representa el miedo a lo desconocido. También está la tepeza, que tiene un mensaje sobre el comportamiento de las personas. O sea, no son historias vacías, todas tenían un propósito. Entonces, más que simples historias, los mitos, cuentos y leyendas forman parte de nuestra identidad autóctona como panameños, porque nos enseñan valores, creencias y hasta la forma en que la sociedad veía el bien y el mal. Y lo más importante es que aunque el tiempo pase, estas historias se siguen contando y eso hace parte para que el folclore se mantenga vivo. Hola a todos, bienvenidos a esta breve cápsula sobre el folclore de nuestro país. Hoy exploraremos la rica dualidad de nuestras celebraciones, las fiestas religiosas y las civiles en Panamá. Las fiestas religiosas son el corazón de la tradición en el interior. Estas no son solo actos de fe, sino expresiones culturales masivas. Tenemos celebraciones emblemáticas como el Corpus Christi en la Villa de los Santos, famoso por sus danzas de diablicos sucios y espejos que fusionan lo sagrado con lo profano. También destacan la festividad del Cristo Negro de Portobelo o Santa Librada en Las Tablas, donde la devoción se mezcla con el sonido de la mejorana y el brillo de la pollera. En estas fechas, el folclore se manifiesta en las procesiones, las alfombras de flores y los cantos tradicionales. Por otro lado, tenemos las fiestas civiles o patrióticas. Estas conmemoran nuestra identidad como nación. El mes de noviembre es el punto máximo, con los desfiles de bandas de guerra y música independiente. Aquí, el folclore civil se observa en el orgullo con que se porta el traje nacional en las delegaciones y el respeto a nuestros símbolos. También incluimos fechas como el 10 de noviembre,
el primer grito de independencia en la heroica Villa de los Santos, que es el puente perfecto donde la historia civil se celebra con un desfile puramente folclórico y carretas típicas. En conclusión, ya sea por fe o por patriotismo, las fiestas en Panamá son el escenario vivo donde nuestro folclore se mantiene más vigente que nunca. Gracias por su atención. Hoy voy a hablar sobre las manifestaciones del folclore panameño, específicamente las expresiones musicales tradicionales. Estas representan la identidad cultural de Panamá, ya que combinan influencias indígenas, africanas y españolas. No solo son formas de entretenimiento, sino una manera de transmitir historia, valores y tradiciones de generación en generación. El tamborito es la expresión musical más representativa de Panamá. Se caracteriza por el uso de tambores y un canto en el que una persona canta y un coro responde. Es muy alegre y se presenta en fiestas y celebraciones donde también se acompaña con palmas y bailes. La mejorana es una música más tranquila y campesina. Se interpreta con un instrumento del mismo nombre y se caracteriza por la improvisación de versos llamados décimas. Un ejemplo importante es el Festival de la Mejorana. La cumbia panameña es una danza elegante que mezcla influencias africanas y españolas. Se baila en pareja y en algunas regiones las mujeres utilizan velas encendidas, lo que le da un toque muy tradicional. La música típica es una evolución del folclore muy popular en la actualidad. Se utiliza el acordeón y otros instrumentos y es muy común en fiestas donde las personas bailan en parejas. En conclusión, las expresiones musicales tradicionales de Panamá son una parte fundamental de la cultura. A través del tamborito, la mejorana, la cumbia y la música típica, se conserva la historia y la identidad del país. Por eso, es muy importante valorar y mantener vivas estas tradiciones.